Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy tengo algo muy especial, algo muy íntimo y honesto que compartir con ustedes. Como saben, siempre he intentado mostrarme tal y como soy, con mis alegrías, mis miedos y mis inseguridades. Y hoy vamos a adentrarnos en un capítulo de mi vida que ha sido, bueno, un desafío por decirlo suavemente. Este no es el típico vídeo de detrás de cámaras o de alfombra roja, aunque esas cosas también me encantan por supuesto. Hoy vamos a hablar de un momento muy difícil, un momento que me marcó profundamente y que, después de mucho tiempo, estoy lista para compartir. Así que prepárense un té, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje. Y ya que están aquí, les pediría ese pequeño gran favor de darle al botoncito de suscribir y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros encuentros. Gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Hoy vamos a hablar de mi peor momento, así, sin rodeos. Y créanme, hubo algunos candidatos para este título. A lo largo de mi vida, como todos, he experimentado altos y bajos, momentos de gloria y otros de profunda oscuridad. Pero hay uno que destaca, un periodo en el que sentí que todo se desmoronaba a mi alrededor, como un castillo de naipes sacudido por un vendaval. No voy a entrar en muchos detalles sobre las circunstancias exactas, porque algunas cosas prefiero guardármelas, son heridas que aún cicatrizan y forman parte de mi proceso personal, pero sí voy a compartir las emociones, los sentimientos y las lecciones que aprendí. Creo que ahí reside el verdadero valor de esta conversación, en la posibilidad de que mi experiencia resuene con la suya y nos ayude a entender que no estamos solos en nuestros propios abismos. Piensen en una tormenta perfecta. Todo confluye, el cielo se oscurece, las olas se levantan y te sientes completamente a la deriva, como un pequeño bote luchando contra la furia del océano. Así me sentí yo. Era un momento en mi carrera en el que estaba trabajando sin parar, los proyectos se encadenaban uno tras otro, la presión era asfixiante y sentía que me estaba perdiendo en el camino, que me alejaba cada vez más de la persona que realmente era. Había sacrificado tanto por lo que amaba hacer, que me había olvidado de nutrir mi alma, de cuidar de mí misma, como si mi ser fuera una maquinaria que podía funcionar indefinidamente sin mantenimiento. Si algo aprendí en este torbellino, es que la desconexión con uno mismo es peligrosísima. Es como navegar sin brújula ni mapa, a la deriva en un mar de confusión. Me había desconectado de mis emociones, las había enterrado bajo una montaña de obligaciones, de mis necesidades, a las que ya no prestaba atención, de mis amigos, a los que apenas veía, de mi familia, a quienes dejaba de lado por las exigencias del trabajo. Había construido una especie de burbuja protectora donde solo cabía el trabajo y la búsqueda del éxito, la validación externa y la consecución de objetivos, como si la felicidad dependiera de la cantidad de logros acumulados. Y al hacerlo sin darme cuenta, me estaba alejando de todo lo que realmente importaba, de los pilares que sostenían mi vida, de la gente que me quería y de los valores que guiaban mis pasos. La soledad se convirtió en mi compañera constante. Y no me refiero a estar físicamente sola, aunque también hubo momentos de aislamiento, sino a esa soledad profunda que sientes cuando te sientes incomprendida, cuando sientes que nadie ve realmente quién eres, más allá de la imagen que proyectas al mundo, de la máscara que te has puesto para agradar a los demás. Y ahí es donde me di cuenta de que la imagen, esa que construimos a veces para el exterior, puede ser un arma de doble filo. Puede darnos una coraza, una falsa sensación de seguridad, pero también puede aislarnos de nuestra verdadera esencia, de nuestra vulnerabilidad, de nuestra capacidad de amar y ser amados. Es como si nos convirtiéramos en prisioneros de nuestra propia fachada. Además de la presión laboral, que era abrumadora, también había desafíos personales importantes, pérdidas que me dolieron hasta el alma. No voy a hablar en detalle sobre ellas, por respeto a las personas involucradas y también por mi propia necesidad de preservar mi intimidad, pero sí puedo decir que fueron golpes muy duros, heridas que se abrieron en lo más profundo de mi ser y que contribuyeron a esa sensación de desmoronamiento. Y cuando todas esas cosas se juntan, cuando la vida te golpea por todos lados, uno se siente como un barco sin rumbo, a merced de la tormenta sin velas ni timón. El cansancio era constante, no solo físico que también, sino mental y emocional. Era una fatiga que se extendía a todos los aspectos de mi vida, que me impedía disfrutar de las cosas que antes me hacían feliz. Me costaba dormir, no tenía apetito, la comida se había convertido en una obligación y la ansiedad se convirtió en mi sombra, una compañera constant. Que me acechaba en cada esquina.
Era como si mi cuerpo y mi mente me estuvieran gritando que necesitaba parar, que necesitaba un respiro, que necesitaba reconectar conmigo misma, volver a encontrar mi centro. Pero no escuchaba, o al menos no quería escuchar. Seguía adelante con el piloto automático tratando de mantener las apariencias, tratando de ser fuerte, de ser esa persona que todos esperaban que fuera, esa figura pública que debía mostrar siempre una imagen de éxito y felicidad. Y ahí es donde creo que radica uno de los grandes errores que solemos cometer: nos exigimos demasiado, nos olvidamos de que somos humanos, con nuestras debilidades y nuestras limitaciones, con nuestras vulnerabilidades y nuestras imperfecciones. Nos convertimos en esclavos de nuestras propias expectativas y de las expectativas de los demás, olvidando que la perfección es una ilusión inalcanzable. Recuerdo que hubo días en los que me levantaba y sentía que no tenía energía ni para respirar, que el simple hecho de salir de la cama era un esfuerzo titánico. Me sentía como una marioneta, manipulada por fuerzas externas, como si mi vida no me perteneciera, como si fuera una simple espectadora de mi propia historia, viendo cómo se desarrollaba ante mis ojos sin poder intervenir. Y es una sensación horrible porque sientes que estás perdiendo el control de todo, que la vida se te escapa de las manos y que no puedes hacer nada para evitarlo. Y cuanto más lo intentas controlar, más se te escapa de las manos como arena entre los dedos. La presión era tan grande que a veces sentía que iba a explotar, que mi cuerpo no iba a poder soportar tanta tensión. Y no lo hacía en el sentido literal, claro, no es que fuera a desintegrarme en 1000 pedazos, pero sí en el sentido emocional. Sentía una frustración tan grande, una rabia tan contenida, que a veces me daban ganas de gritar, de llorar a mares, de romper algo, cualquier cosa que aliviara la tensión que me oprimía el pecho. Pero no lo hacía. Me lo guardaba todo dentro, lo que solo hacía que la situación empeorara, que la presión aumentara, que la angustia se hiciera más intensa. Es como si tuvieras una olla a presión, y no le abrieras la válvula de escape, acumulando vapor hasta que la explosión es inevitable. Tarde o temprano esa olla va a reventar, y el daño puede ser considerable. Y así fue como llegué a mi punto más bajo. Fue un momento de profunda oscuridad, un pozo en el que me sentía atrapada, sin fuerzas para salir. Me sentí completamente perdida, sin saber qué camino tomar, sin saber quién era. Era como si me hubiera extraviado en un laberinto sin salida. Me miraba al espejo y no me reconocía. La persona que veía reflejada era una sombra de lo que había sido, una caricatura de mí misma. Había perdido la chispa, la alegría, la pasión que siempre me habían caracterizado, las ganas de vivir, la ilusión por el futuro. Era como si la vida me hubiera succionado la energía, dejándome vacía y desolada. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había tocado fondo, que no podía seguir así, que necesitaba un cambio urgente, radical. Fue un momento muy duro, muy doloroso, un punto de quiebre que me obligó a enfrentarme a mi propia vulnerabilidad, pero también fue un punto de inflexión, una oportunidad para renacer. Porque a veces cuando llegamos al abismo, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando la oscuridad nos envuelve por completo, es cuando encontramos la fuerza para renacer, para reinventarnos, para reconstruirnos desde las cenizas. Y eso es exactamente lo que hice yo, aunque en ese momento no lo viera claro. Empecé a buscar ayuda profesional. Reconocer que necesitas ayuda no es una debilidad, es una muestra de valentía, de honestidad y de amor propio. Es admitir que no puedes hacerlo todo solo y que necesitas el apoyo de un experto para salir del laberinto. Y fue lo mejor que pude haber hecho. Hablar con un terapeuta me ayudó a entender mis emociones, a poner nombre a lo que sentía, a identificar mis patrones de comportamiento, esos automatismos que me llevaban a repetir los mismos errores, a descubrir las causas de mi malestar, a desenterrar los fantasmas del pasado que me impedían avanzar. Y poco a poco empecé a sanar, a reconstruirme, a reconectar conmigo misma. Empecé a hacer terapia, a practicar la meditación, que me ayudaba a calmar la mente y a reconectar con el presente, a reconectar con la naturaleza, que siempre me ha dado paz y energía, a hacer ejercicio, que me ayudaba a liberar tensiones y a sentirme mejor conmigo misma, a pasar tiempo con mis seres queridos, que me recordaban que no estaba sola y que me amaban incondicionalmente. Empecé a redescubrir las cosas simples de la vida, esas cosas que nos dan alegría y que a veces damos por sentado, como un paseo por el parque, una conversación con un amigo, una puesta de sol, el aroma del café por la mañana. Empecé a cuidar de mí, a nutrir mi alma, a darle a mi cuerpo el descanso que necesitaba, a tratarme con la misma habilidad y compasión con la que trataría a un amigo.
Y fue un proceso lento, a veces doloroso, pero también fue muy liberador. Fue como quitarme un peso de encima, como si me hubiera quitado una armadura que me protegía del mundo pero que también me impedía respirar. Una de las cosas más importantes que aprendí fue a poner límites. A decir no cuando lo necesitaba sin sentirme culpable, a priorizar mi bienestar, sin considerarlo egoísmo, a no dejar que la opinión de los demás me definiera, a no buscar la validación externa a toda costa. Dejé de buscar la aprobación externa y empecé a buscar la aprobación interna, a confiar en mi propio criterio, a escuchar mi voz interior. Dejé de ser la persona que todos esperaban que fuera y empecé a ser la persona que realmente quería ser, sin importar si eso encajaba o no con las expectativas de los demás. Y eso es algo que todos deberíamos hacer. No podemos vivir nuestras vidas intentando complacer a los demás, porque al final, nos acabamos perdiendo a nosotros mismos, nos convertimos en una copia de lo que los demás quieren que seamos. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, su propia verdad, su propia esencia, y es importante que la honremos, que la sigamos sin miedo a ser diferentes, sin miedo a equivocarnos, porque en los errores también se aprende. También aprendí a ser más compasiva conmigo misma. Antes era mi peor crítica, me exigía demasiado, me castigaba por mis errores, no me perdonaba mis fallos. Ahora he aprendido a aceptarme tal y como soy, con mis virtudes y mis defectos, con mis aciertos y mis equivocaciones. Porque todos somos humanos y todos nos equivocamos. Y lo importante no es no equivocarse, sino aprender de nuestros errores y seguir adelante con más sabiduría, con más humildad, con más amor propio. También aprendí a celebrar mis pequeños logros, a disfrutar de cada paso, a no poner mi felicidad en el futuro, sino en el presente, a vivir el aquí y el ahora. Y es que la vida es un regalo, una aventura maravillosa, y no debemos desaprovechar ni un solo instante, ni un solo detalle. Debemos aprender a valorar lo que tenemos y a disfrutar de cada momento, porque nunca sabemos cuándo se acabará el viaje. Y algo más que quiero compartir con ustedes: la importancia de rodearse de personas que te aman y te apoyan incondicionalmente, que te quieren por quien eres y no por lo que haces. Mis amigos y mi familia fueron mi mayor refugio durante esos tiempos difíciles. Fueron ellos quienes me recordaron mi valor cuando yo misma me había olvidado de él, quienes me hicieron ver que era mucho más que la imagen que proyectaba al exterior, quienes me demostraron que mi valor como persona no dependía de mis logros o fracasos. Fueron ellos quienes me dieron fuerzas para seguir adelante cuando ya no tenía más, quienes me abrazaron cuando sentía que me derrumbaba, quienes me escucharon cuando necesitaba desahogarme. Y es que el amor es una fuerza poderosa, es el pegamento que une las piezas de nuestra vida, es la luz que nos guía en la oscuridad. Y debemos nutrirlo, cultivarlo y compartirlo con quienes nos rodean, porque es uno de los mayores regalos que podemos dar y recibir. Quiero ser muy honesta con ustedes. No fue fácil. El camino de la sanación es un proceso largo y arduo, lleno de altibajos, de recaídas y de momentos de duda. Hubo momentos en los que sentí que iba a recaer, en los que las sombras volvían a aparecer, en los que la angustia y la ansiedad volvían a acechar. Pero lo importante es no rendirse, es seguir luchando, es confiar en que la luz siempre vuelve a brillar después de la tormenta, es creer en nuestra propia capacidad de superación. Y es que aunque a veces las cosas se pongan difíciles, aunque a veces nos sintamos perdidos, siempre hay esperanza. Siempre hay una salida. Y nosotros somos los dueños de nuestro destino, somos los creadores de nuestra propia realidad. Y podemos elegir ser felices, podemos elegir vivir una vida plena, podemos elegir ser la mejor versión de nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad tomar las riendas de nuestra vida y decidir cómo queremos vivirla. Y es por eso que estoy aquí compartiendo esta historia con ustedes, abriendo mi corazón y mostrándoles mi vulnerabilidad. Porque quiero que sepan que no están solos. Todos hemos pasado por momentos difíciles, todos hemos sentido que tocábamos fondo, todos hemos experimentado la oscuridad. Y no hay vergüenza en ello. No somos seres perfectos y todos tenemos derecho a equivocarnos, a sentir dolor, a pedir ayuda. Lo importante es pedir ayuda cuando la necesitamos, es sanar nuestras heridas, es aprender de nuestras experiencias y es seguir adelante con más fuerza y sabiduría, dejando atrás el pasado y construyendo un futuro más brillante. Y si mi historia puede servir de inspiración para alguien, si puede ayudar a alguien a encontrar la luz en medio de la oscuridad, si puede alentar a alguien a pedir ayuda, entonces mi dolor habrá valido la pena, y me sentiré muy agradecida de haber podido compartirlo con ustedes. Y ahora, después de este viaje emocional tan profundo,
quiero que sepan que estoy muy agradecida por todo. Por las experiencias que me han hecho más fuerte, por las personas que me han acompañado en el camino, por el apoyo incondicional que he recibido de ustedes, por su cariño y por su comprensión. Porque sin ustedes, nada de esto sería posible. Y quiero que sepan que los valoro mucho, que los llevo en mi corazón, que sus comentarios, sus mensajes y su apoyo son una fuente constante de alegría y motivación. Y quiero invitarlos a que sigan acompañándome en este camino, a que sigamos compartiendo nuestras historias, a que sigamos aprendiendo y creciendo juntos, porque la vida es un viaje que es mucho mejor si se comparte. Y con esto llegamos al final de este vídeo tan especial, una conversación que ha sido muy importante para mí, porque me ha permitido abrir mi corazón y compartir con ustedes una parte muy íntima de mi vida. Hemos hablado de mi peor momento, una experiencia que me marcó profundamente pero que también me hizo más fuerte y sabia, que me enseñó valiosas lecciones que siempre llevaré conmigo. Recuerden que todos pasamos por momentos difíciles, que la vida no es un camino de rosas y que todos tenemos derecho a sentirnos vulnerables, pero lo importante es no rendirse, es buscar ayuda cuando la necesitamos y es confiar en nuestra propia capacidad de superación. Poner límites, ser compasivos con nosotros mismos y rodearnos de personas que nos aman y nos apoyan son claves para nuestro bienestar, para nuestra felicidad y para nuestra paz interior. Espero que este vídeo les haya servido de inspiración, de consuelo, de aliento o simplemente para sentirse identificados, y les agradezco de corazón que me hayan acompañado en esta conversación tan íntima y personal. Sus comentarios y su apoyo significan mucho para mí. Antes de despedirme, me encantaría que me contaran en los comentarios si alguna vez se han sentido identificados con lo que he compartido hoy. Sus historias son importantes, sus vivencias enriquecen este espacio y me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por supuesto, no olviden darle al like, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, porque quizás alguien más necesite escuchar estas palabras, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho porque su apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Cada uno de ustedes hace que este espacio sea aún más especial. Y recuerden, no están solos. Siempre hay una luz al final del túnel y juntos podemos superar cualquier obstáculo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos compartiendo historias, experiencias y emociones. Hasta la próxima. Y recuerden, cuídense mucho y sean felices.